Antes de entrar de lleno en la palabra, quiero que meditemos un poquito sobre cómo ha sido nuestro caminar en el Señor. Y saca como conclusión si ha sido fácil caminar con el Señor, si estos, no sé, días, meses, años que tienes de venir en los caminos de Dios, ha sido fácil o por el contrario ha sido complicado, ha sido difícil. Evalúa ahí brevemente tu vida y trata de proponer una respuesta, de decir, hombre, sí, ha sido fácil o por el contrario no, creo que ha sido muy difícil. De pronto era un poquito más fácil cuando estaba allá. Y si nos ponemos a analizar un poquito lo que ha sido nuestro caminar, pues definitivamente nos podemos dar cuenta que hemos tenido muchos obstáculos, que hemos tenido que enfrentar una serie de situaciones difíciles, problemas, aflicciones, angustias, enfermedad, escasez. ¿Por cuántos desiertos hemos pasado? Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, encontramos ese refrigerio, encontramos ese elixir, encontramos esa fuerza que nos motiva y nos impulsa a seguir adelante. Para mí no ha sido fácil estos 20 y tantos años que llevo caminando con el Señor, pero siempre he encontrado en su palabra la fuerza necesaria para levantarme y seguir adelante confiando en que Él ha empezado una buena obra y no la va a dejar inconclusa. La misma palabra de Dios dice en boca de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Si miras unos años atrás, cuando venían los problemas, cuando venían las dificultades, cuando enfrentabas situaciones adversas, ¿qué solución buscabas? ¿A dónde ibas? ¿Ibas donde la bruja que te echara la suerte, que te leyeran las cartas, o salías de tu trabajo y te dedicabas a tomarte un poco de cerveza porque ahí ahogabas las penas, o con mujeres, con vicios, qué sé yo? ¿Cuál era la escapatoria que buscabas? Pero al final te dabas con la pared y quizá el final era peor de como estabas cuando te tomaste la primera cerveza, etc. Entonces, mi hermano, recordemos que somos peregrinos en esta tierra, que somos aves de paso, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Y que por el problema, por la aflicción, por la situación adversa que tú estás pasando, no es comparable con lo que Dios nos está prometiendo en el cielo. Teniendo esto en mente, el tema de hoy lo he titulado Equipaje completo, destino feliz. E imagínate por un momento que vas a realizar un viaje por carretera, quieres llegar a la ciudad de Bogotá, vamos a imaginar una ciudad distante, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, sobre todo ahorita que ya empezamos a planear qué vamos a hacer en diciembre, dónde vamos a pasar fin de año, que vas en tu vehículo. ¿Qué tendrías en cuenta para que al realizar ese viaje puedas solventar de la mejor manera los diferentes percances que se te puedan presentar durante este viaje? Entonces, para los que tienen vehículo, para los conductores, ¿qué tendrían en cuenta al momento de salir de Cartagena hacia ese destino para que el viaje sea lo menos complicado posible? A ver, ¿qué tendría usted en cuenta? La tecnomecánica, o sea, que el carro esté en condiciones, pero esa tecnomecánica implica revisar ¿qué? Que el carro esté full de gasolina, ¿verdad? Que no nos vayamos a quedar secos por ahí. ¿Qué más? Bueno, que esté limpio. ¿Qué más? Tiempo, el estado de las llantas, ¿verdad? Que el carburador esté funcionando bien, que las válvulas estén graduadas. ¿Qué más? Aceite, papeles, equipo de carretera, botiquín. Si el viaje es muy largo, entonces o llevamos alimento preparado o llevamos el dinero para comer en el camino. Y en esta geografía nuestra tan agreste, no es extraño que nos encontremos en cualquier momento un derrumbe y nos toca esperar, qué sé yo, 5, 6, 10 horas, 12 horas, mientras quitan en las rocas o la tierra que cayó sobre la carretera y despejan la vía para poder continuar. Pero después de todos esos posibles percances que nos pueden suceder, lluvia, sol, cansancio, llegamos allá a la ciudad que tenemos como destino. Y si allá encontramos a un familiar o a una persona muy querida, entonces ¿qué hacemos? Le estrechamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Y como que todo ese cansancio, todo ese trajinar, todo ese percance que quedamos o que atravesamos quedó atrás porque llegamos a donde queríamos llegar
y nos encontramos con la persona que queríamos encontrarnos. Y compartimos con ella, y si retomamos un poquito esto de fin de año, entonces la cena de Navidad, Año Nuevo, etcétera. Es decir, que de alguna manera el caminar cristiano es semejante a un viaje que podemos realizar en el cual vamos a tener situaciones difíciles, en el cual vamos a encontrar dificultades, en el cual vamos a afrontar aflicciones, pero que tenemos por meta que nuestro destino está en el más allá, con un final feliz, gozándonos eternamente en la presencia de Dios. Amén. Con eso en mente, te invito a que vayas a la carta de primera carta de Pedro, el capítulo 1. Vamos a estar mirando el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. ¿Están conmigo? Amén. Leemos entonces la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera, en la versión Reina Valera, que es la que yo tengo. Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Mire que entonces ya ahí empiezan a denotarse algunos privilegios para nosotros. Entonces dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Ojalá resalte esa palabra renacer, para una esperanza muerta. Viva. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia ¿qué? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque siendo perecedero se prueba con fuego, sea hallada como en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces mire por qué y para qué es probada nuestra fe. Para que cuando venga Cristo sea encontrada en gloria, en alabanza y en honra. Verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A la salvación. Amén. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para quienes. Aleluya. Glorias sean dadas a Dios. Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, mire, nada más y nada menos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Amén. Oremos entonces, mis hermanos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por el regalo de tu Espíritu. Gracias por tu maravillosa presencia en este lugar. Ahora, oh Dios, que tu palabra va a ser expuesta, háblanos. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que ella actúe sobre nuestra voluntad y nos haga entender la verdad entrañable que en ella está encerrada. Que sea hoy, Señor, ella agendando en nosotros cambios y asumiendo, Dios, todo lo que tienes previsto para cada uno de nosotros, con el propósito perfecto de llevarnos un día a tu presencia, a la vida eterna y a la salvación de nuestras almas. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Permítame, antes de entrar de lleno pues en los 3 punticos que quiero tocar en esta mañana, hablarles un poquito de la reseña de por qué Pedro escribe y para quiénes escribe. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, encontramos 2 personajes que se destacan como precursores, como anunciadores de esa buena nueva. Y el primero de ellos es Pedro, que lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 12 del libro de los Hechos, pero a partir del capítulo 13, entonces es Pablo quien aparece como la figura sobresaliente dentro de este proceso de llevar la buena nueva de salvación. Pedro, llamado por Jesús allá antes de su partida de este mundo, asume la misión encomendada por Jesús, que le dijo: Pedro, si me amas, ¿qué? Apacienta mis ovejas. Y evidentemente Pedro asume ese llamado del maestro y entonces empieza a llevar ese mensaje que también quiso dejar por escrito en estas 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, y en la primera carta, el capítulo 1 que nos detiene hoy. ¿Qué estaba sucediendo? Nerón era el emperador romano, un hombre sanguinario, un hombre perseguidor a morir de los cristianos, y se dice que mandó quemar Roma, y luego de haberla quemado hizo correr el rumor de que eran los cristianos los que habían perpetrado esta conflagración. Entonces se hace más fuerte esa persecución en contra de los cristianos. Y muchos tienen que irse, tienen que salir de su tierra natal, muchos tienen que dejar sus familias para poder salvar sus vidas. Y si recordamos un poquito que Nerón se distinguió por quemar a cristianos vivos para alumbrar las noches de Roma y adornar o alumbrar los jardines del emperador. Entonces esta gente expatriada, esta gente regada por todo el territorio del Imperio Romano, añora su tierra. Están viviendo perseguidos. Seguir a Cristo les ha significado ser perseguidos. Y Pedro, entonces les escribe para animarles, para alentarles, para darles una expectativa nueva de la vida, y que a pesar de todas las dificultades por las que están pasando, ellos sigan viviendo de una manera gozosa y victoriosa, confiando en que el Señor no los ha olvidado y que Él vendrá por segunda vez. Amén. A partir de esas 2 realidades, los sufrimientos, los padecimientos por los que están pasando los cristianos, Pedro escribe y les dice: mire, sigan adelante, no se desanimen, cobren ánimo, porque Dios vendrá pronto por su iglesia. Y de alguna manera, mi hermano, este es el mensaje que también quiero dejarte hoy. Decía al principio, no sé cuánto tiempo vienes de caminar con el Señor. Seguramente estarás de acuerdo conmigo en que no ha sido fácil, pero mi hermano, tiene sentido, tiene razón todas esas aflicciones por las cuales
pasamos todos esos momentos difíciles que debemos enfrentar, porque primero Dios está perfeccionándose en ti y segundo, te está preparando para cosas mejores. Esta aflicción por la que estás pasando es pasajera, no va a ser permanente y Dios te quiere llevar a cosas mejores. Amén. Pues teniendo esto en mente, ahora sí, vamos a 3 aspectos que quiero tocar a partir de este capítulo 1. Destacando pues también que cuando nosotros leemos las cartas de Pedro encontramos mucha similitud con la carta que Pablo escribe a los Efesios, porque de alguna manera está proponiendo o está haciendo esa comparación entre quiénes éramos antes y quiénes somos ahora en Cristo. El primer aspecto que quiero destacar está de los versos 3 al 12 y lo he titulado Vivir en Esperanza. En el capítulo 1, el verso 1, cuando leemos que es Pedro quien escribe, ¿verdad? ¿Y para quiénes escribe? Para aquellos que llamados a obedecer y han sido rociados con la sangre de Cristo. A partir del verso 3, entonces Pedro empieza a exponer cuál es la vida de aquel que ha recibido al Señor. ¿Cuál es la vida de aquel que ha sido llamado por el Señor? Y empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Quiere decir, mi hermano, que la persona que no ha aceptado a Cristo, la persona que no es salva, no tiene esperanza. Vive sin razón, vive sin sentido. Su vida está en el aquí y en el ahora, pero nosotros tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza viva consiste en que hemos creído en un Dios vivo, en un Señor que murió pero que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y a partir de allí nuestra esperanza es viva y confiamos en que Cristo vendrá pronto por su iglesia. Amén. Esa es la primera razón de tener esa esperanza viva. A pesar de todo, mi hermano. Y ese a pesar de todo quiere decir a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de la falta de empleo, a pesar de la falta de ropa, a pesar de tantas cosas por las cuales podemos estar pasando. A pesar de todo eso, tú y yo tenemos una esperanza viva porque hemos creído en un Dios vivo. Amén. En un Dios que se levantó o en un Señor que se levantó de entre los muertos. Pero ¿sabes qué es lo otro bueno? Que tú no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada para tener esa esperanza. Esa esperanza se desprende del hecho de que has renacido, eres nueva criatura y el Señor te ha otorgado ese derecho. En su amor y en su misericordia, Él te ha dicho que tú tienes una esperanza viva. Por lo tanto, no es el esfuerzo humano, no es tu trabajo, no es lo que tú quieras hacer para alcanzarla, es por la misericordia de Dios. De ahí, mis hermanos, que debemos afrontar el mundo. No podemos seguir viviendo conforme el mundo quiere que vivamos. Debemos rechazar todo lo que el mundo nos ofrece y que de alguna forma nos lleva a ese hombre viejo, a esa mujer vieja. Todo eso quedó en el pasado. Renacimos a una nueva vida, a una esperanza viva. Gracias a Dios. Esta esperanza no solo es viva, sino que es duradera, que es eterna. Leamos los versos 4 y 5. Hemos renacido para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quiere decir, mi hermano, que no perece, siempre está vigente, no se marchita, siempre está resplandeciente, no pierde su deleite, no pierde su esplendor. En la antigüedad, cuando estaban las competencias, ¿con qué se condecoraba al ganador? Con unas hojas de laurel, ¿verdad? Y se le colocaba como premio. Era el ganador. Pero ¿qué pasaba con el tiempo con esa corona, con ese trofeo? Se marchitaba, se secaba, las hojas se caían y como que perdía aquella importancia. Y yo pensaba en estos días, por ahí yo tengo un folder meditando en esta palabra, reflexionando sobre ella, un folder donde tengo algunas condecoraciones, medallas, diplomas que me han entregado con la institución que trabajo.
pero de estar guardadas ahí como que van perdiendo vigencia, como que van quedando en un segundo plano, y si viene otra, entonces esta como que va cobrando importancia. No es así con lo que nos tiene reservado el Señor. Es incorruptible, no se contamina, no se pudre, no se daña, inmarcesible, no pierde su esplendor, está siempre viva, como ese laurel permanece siempre verde. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, debemos seguir independientemente de las circunstancias. Verso 5. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces esa esperanza no es solo viva, sino que Dios te guarda. Dios está al lado tuyo como un soldado guardándote. Dios va siempre, el Señor va siempre contigo. El Señor es tu defensor. Él va delante de ti, pero también cuida tu retaguardia. Él no te deja solo un solo instante. Y si no está Él, envía a sus ángeles para que te guarden. Amén. Qué privilegios tenemos, ¿verdad, mi hermano? Somos guardados por el poder de Dios debido a la fe que hemos depositado en Él. Entonces, esa seguridad que nosotros tenemos de esa promesa que se nos está dando, de ser guardados en el Señor, no es producto de nuestra fe. Es el resultado de la misericordia de Dios y de la fe que Él nos ha dado. Recordando que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, mis amigos, mis hermanos queridos, adelante. Tengamos presente que nuestro paso por este mundo es corto, pero que para la eternidad nos espera algo bien hermoso, algo bien precioso que el Señor nos ha reservado desde antes de la creación del mundo, y que en este cuerpo en el que estamos hoy, un día perecerá y recibiremos un nuevo cuerpo para estar delante de la presencia de Dios, alabándolo eternamente y para siempre. ¿Cuántos quieren estar allá? Amén. Entonces, mi hermano, no pierdas la esperanza. No dejes que la aflicción te venza. No dejes que el problema te tumbe. No dejes que la dificultad por la que está pasando te quite ese privilegio. Sí, que vas a tener flaquezas. Sí, que vas a tener bajones. Claro, somos humanos. Pero acuérdate de esta palabra que el Señor te está dando hoy y te está llamando a una esperanza viva. Amén. El fin de nuestra fe será la salvación completa, dice el verso 9. Entonces allí tenemos claro por qué es necesario todo esto por lo que estamos pasando. ¿Cuál es nuestro destino? ¿A dónde deseamos llegar? Y es lo que Dios nos tiene previsto. Romanos 8:15 al 25 dice que somos hechos hijos de Dios, y que si somos hechos hijos de Dios, también somos coherederos del reino, y que todas las riquezas que el reino tiene también están reservadas para nosotros, que somos los santos, los pechichones del Señor. Amén. ¿Eres tú un pechichón del Señor? Amén. Dígalo sin miedo, mi hermano. Y dígale aflicción hasta hoy. Hoy entiendo por qué. Hermanos, sin embargo, mientras estemos en este mundo, vamos a tener que enfrentar aflicciones. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire entonces aquí que hay que aclarar dos cositas. Primero, ¿quién determina hasta dónde somos probados? ¿Quién lo determina? ¿Jesús? Entonces, mi prueba o la forma como Dios trata conmigo puede ser muy distinta a la forma como está tratando contigo. La aflicción por la cual Dios me está pasando no tiene por qué ser igual a la aflicción por la cual estás pasando tú. El Señor sabe de qué manera tiene que tratar contigo. El Señor sabe qué aspecto de tu vida, de tu carácter, tiene que tratar contigo. Y para algunos la prueba es menor que para otros. Pero creo yo que si llevamos una verdadera vida de fe, nuestra fe debe ser probada y pasada por el fuego como el oro.
Por lo tanto, mi hermano, con todo el respeto que usted merece, una vida de fe sin prueba genera ciertas dudas. Más bien podríamos pensar que se está viviendo un evangelio light, que se está viviendo un evangelio liviano, que hemos tomado las cosas de Dios como un poquito a la ligera. ¿Por qué, mi hermano? Porque la palabra lo está diciendo. Tu fe debe ser probada. Y esa prueba por la que tú estás pasando te tiene reservada riquezas incalculables. Si usted encuentra una veta de oro, usted no va a sacar todo el oro y lo va a llevar allá al lugar destinado para que lo prueben. ¿Qué toma usted? Una muestra. Cuando usted le van a hacer un examen de orina, usted coge una muestra. Y a partir del estudio de esa muestra se detecta si es el oro, la calidad del oro, cuántos quilates tiene. Y si es la orina, algún tipo de problema que usted está presentando en todo su sistema o en todo su cuerpo. Pero cuando el médico firma o cuando el que probó el oro dice, este oro es de tantos quilates, está validando no solamente esa muestra, está validando todo el oro que tiene en la veta que usted encontró. Por lo tanto, mi hermano, acepte la prueba de parte de Dios, porque de esa manera su fe se purifica. Dígale, Señor, gracias por la prueba. Gracias por esto que me estás pasando. Yo no había entendido, yo no había comprendido qué quieres tú para mí. Y tienes reservada grandes riquezas. Amén. Por eso tiene sentido la aflicción. Por eso tiene sentido lo que estamos pasando. A partir de ahí, hermanos, el sufrimiento que soportamos aquí resultará en más gloria cuando Cristo venga. Él va a sopesar. Tú pasaste por esta prueba, bueno, tienes derecho a esto. Toma, esa es la riqueza que yo tenía reservada, porque superaste la prueba, porque fuiste aprobado. Y cuando usted es aprobado es porque puede seguir adelante, ¿verdad? El niño que reprueba el año lo ponen a repetir, no pasó la prueba. Pero el niño que aprueba, entonces pasa a un nivel superior, puede seguir adelante, está en el proceso de perfeccionamiento. Entonces, mi hermano, como decimos aquí coloquialmente, para adelante es para allá, para atrás ni para tomar impulso. Y la aflicción tiene una razón de ser en nuestras vidas. Y si esto lo sabemos así, mi hermano, quiere decir que debemos amar mucho más. Debemos amar a Dios mucho más, sabiendo cuál es el propósito que tiene con nosotros. Amén. ¿Están conmigo? A veces, bueno, a mí me gusta a veces cuando se quedan calladitos porque la palabra está hablando, pero qué bueno de vez en cuando escuchar un amén. Que usted diga, hombre, sí, eso es lo que usted está diciendo, hermano, es verdad. Usted está ratificando lo que dice la palabra y me estoy apropiando de esa palabra para mi vida. En esta primera parte, mi hermano, he querido resaltar algunas bendiciones que se desprenden para la vida de cada uno de nosotros y que yo me tomé el trabajito de resaltarlos aquí en mi Biblia y ojalá usted pueda hacer lo mismo allá en la suya. Le voy a decir bendiciones para su vida en esta primera parte. Primero, somos renacidos por Dios en Jesucristo a una esperanza viva. Versículo 3. Segundo, tenemos guardada una herencia incorruptible e inmarchitable. Versículo 4. Tercero, somos guardados por el poder de Dios. Versículo 5. Tenemos la salvación de nuestras almas. Versículo 9. Y tenemos un evangelio en el que quieren mirar los ángeles. Versículo 12. Mire esa vida privilegiada que tenemos nosotros. Y a veces nos quejamos. Y a veces pataleamos como niñitos pechichones. En otro sentido de la palabra, ¿verdad? Como niñitos malcriados. Ay, Señor, ay, ¿hasta cuándo, Padre? Acepta la aflicción, acepta la prueba. Por lo que estás pasando tiene un motivo, tiene un sentido, tiene una razón. Y el Señor quiere llevarte a niveles superiores de fe. Amén. Ese es el primer aspecto que quería destacar. Estamos llamados entonces ¿a qué? A una esperanza viva. El segundo aspecto es vivir en santidad. Versos del 13 al 21. Si estamos llamados a una esperanza viva, entonces esa esperanza viva nos debe motivar, nos debe impulsar a vivir en santidad. Y de acuerdo al texto, hay 4 razones, 4 motivos por los cuales debemos procurar la santidad. El primero de ellos lo encontramos en el verso 13.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este texto lo encontramos en Éxodo 12, cuando Dios le anuncia a Moisés, mira, voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y antes vamos a celebrar la Pascua y vamos a comer un cordero, pero no lo van a comer como lo comen siempre sentaditos a la mesa, no, tienen que estar listos, prevenidos. Dice, ceñid vuestros lomos, colocad vuestro calzado, comed de pie, tener el bordón en la mano, porque en cualquier momento Cristo nos llama a su presencia. ¿Por qué debemos ser entonces santos? Porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Entonces no dejemos para mañana la santidad que podemos alcanzar hoy. No sabemos si vamos a vivir mañana. O en el mejor de los casos, esta noche suena la trompeta y nos vamos. Jóvenes, los que están empezando, entonces, no, yo cuando esté grande, no, cuando ya yo tal cosa, no, Señor, hay que buscar la santidad hoy, desde ya, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sobre esta tierra. Amén. Esa es la primera razón por la cual debemos buscar la santidad. El segundo motivo es el mandamiento de la palabra. ¿Y qué dice la palabra en los versos 14 y 15? Vamos a leer para llevar la secuencia. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál es la segunda razón? Porque Dios es santo, nosotros debemos procurar la santidad. Ese es el mandamiento que nos da el Señor. Procurar ser santos porque yo soy santo. Ahora, ¿somos santos? Sí. Si mi papá es rico, yo soy rico, aunque ande sin un peso en el bolsillo. Porque por herencia, ¿verdad? Somos santos. O yo soy rico. En ese mismo sentido, yo soy santo porque Dios es santo y Él me santifica, pero yo debo buscar la santidad. Entre otras cosas, mi hermano, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y no es la santidad que te va a permitir llegar al cielo y estar en la presencia de Dios. No, es la santidad que va a permitir que otro vea al Señor en ti. Entonces nosotros somos gestores de la santidad para que otros puedan ver en ti al Señor y puedan decir, oye, vale la pena. Oye, ese hombre, mira el tremendo problema que tiene. Y mira, sigue ahí, sigue buscando la santidad, sigue perfeccionándose. Oye, esa mujer, mira cómo está. Nada la ha apartado del Señor. Y si queremos ser santos, necesariamente tenemos que rechazar, ¿qué? El pecado. Porque ser santo no significa en ningún momento no pecar. Ser santos no significa en ningún momento ser perfectos, porque son dos condiciones imposibles de alcanzar en nosotros como seres humanos. Ser santo es guardados para el Señor, consagrados a Dios. Y eso implica necesariamente decir no a todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios, de su mandato. Y en esa medida nos vamos purificando y nos vamos santificando. Amén. Tercer motivo para una vida santa. Vamos al verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El tercer motivo para ser santo es que tarde que temprano tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y Dios no va a mirar ni posición ni condición. Todos tendremos que presentarnos y rendir cuentas delante del Señor. Ahí no vale el colorcito, ahí no vale que seas bonito, que seas maluco, que nada de eso. Todos tendremos que pasar por el tribunal de Cristo, sabiendo que abogado tenemos en el cielo. Amén. Eso es innegable. Pero que también estamos llamados a aceptar que nuestra vida debe comparecer delante de Dios. Y que a partir de allí habrá un destino final. No sé si será el 8, el 15, ¿cuántos destinos final van? ¿Verdad? Pero todos vamos hacia allá y tenemos que pasar por ahí, mi hermano. Para llegar a la vida eterna tenemos que enfrentar el juicio
que está reservado a todos, a todos. Y una cuarta razón por la cual debemos caminar en esa vida consagrada está en el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cuarto motivo por el cual debemos procurar la santidad es que, mi hermano, el precio que se pagó por nosotros, vea, eso no hay oro, ni plata, ni piedras preciosas que lo compren. No puede haber nada en este mundo que alcance para pagar el precio que Cristo en la cruz, derramando su sangre por nosotros, pagó para que fuéramos libres de pecado y tener acceso a la vida eterna. Fue en esa cruz donde se compró tu alma. Fue en ese sacrificio perfecto, sin mancha, donde alcanzamos la posibilidad de acceder a la vida eterna. La limpieza de nuestros pecados y la salvación fue ganada o comprada a precio de sangre. Ya no del cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento, sino el mismo Cordero de Dios que se entregó totalmente para redención de toda la humanidad. Y que fue establecida millones de años antes de que tú y yo estuviéramos sobre este mundo. Y mira lo que dice allá, no me detuve allí, creo que es donde dice que los profetas indagaron, los profetas buscaron, los profetas escudriñaron, porque pensaron, oye, ¿será para nosotros? Y no fue para ellos. Estuvo reservada ¿para quiénes? Para nosotros, los que estamos viviendo el tiempo de la gracia. ¿Hasta cuándo será? Tenemos que confiar en el Señor, porque solamente Él sabe hasta cuándo nos tendrá bajo este tiempo. Mientras tanto, mis hermanos, caminemos en santidad. Mientras tanto, busquemos esa santidad. Mientras tanto, luchemos por buscar, por alcanzar esa condición de la cual nos demanda el Señor. Romanos 8:32 dice, si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Y todas las cosas implica todas las cosas. Implica que tú y yo estamos inmersos en el plan de salvación. Implica que para ti y para mí es esa esperanza viva. Implica que para ti y para mí es el llamado a ser santos. E implica que para ti y para mí está el futuro feliz en la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren estar allá? Amén. A veces quisiera que el Señor viniera, pero bueno, Él sabe cuándo y cómo hace sus cosas. Por eso, mis hermanos, debemos estar eternamente agradecidos. Debemos tener nuestra vida rendida enteramente a Dios. Servirle solo a Él. Pero también sabes que, mi hermano, en ese proceso por el que Dios te está pasando, hay otros que están aprendiendo de ti. Recuerda también que somos libros abiertos en los cuales hay otros que están mirando, no solo para juzgar, porque es lo que generalmente hacen. Están atentos a nosotros para juzgarnos, para condenarnos. No, hay otros que están aprendiendo y que de tu vida muchos pueden tomar para decir, hey, yo voy a seguir a ese Dios que este señor o que esta señora está siguiendo. Y siempre coloco como ejemplo a Ruth. En el libro de Ruth nunca aparece que Noemí evangelizó a Ruth. Nunca le dijo, mira, tienes que creer en el Señor porque está ahí la palabra. No, ¿de qué aprendió Ruth? Del ejemplo de Noemí. Noemí, la vida que ella llevó fue lo que impulsó a la moabita a decir, mi Dios, tu Dios será mi Dios. Y donde vayas, yo iré. Entonces, mi hermano, ten eso presente. Hay personas que pueden llegar a los pies de Cristo viendo tu estilo de vida, viendo por lo cual te está pasando el Señor. Y seguramente de allí varios van a aprender. A veces en nuestros hogares, a veces en nuestra familia, hay uno o dos que no se convierten porque de pronto nosotros no somos el suficiente buen ejemplo para que ellos copien.
para que ellos sigan. Entonces, mira el reto que tenemos. Y si dejamos mal, si quedamos mal nosotros, ¿quién queda mal también? Jesús, la iglesia, queda mal, ¿verdad? Entonces, para adelante, mi hermano. Entonces, llevamos primero una esperanza nueva o una esperanza viva. Segundo, estamos llamados a vivir en santidad. Y el tercer aspecto, mi hermano, es vivir en armonía. Estos dos aspectos que hemos visto anteriormente, renacidos para una esperanza viva, segundo, llamados a vivir en santidad, nos debe impulsar a tratar de vivir en armonía. Pues especialmente con los fieles, con los que están siguiendo al Señor, con los que están aquí en la iglesia, que pues aquí relativamente es fácil, pero el problema es allá afuera, el problema es en la casa, el problema es en el trabajo, el problema es en la universidad, el problema es en la calle donde tú vives. Y yo que soy docente, encuentro una cantidad de muchachos y uno le dice, oye, ven acá, tú no eres católico, ¿verdad? No, profe, yo soy evangélico. Ah, tú eres evangélico. ¿Y en qué iglesia te congregas? En tal iglesia. Ah, oiga, qué tristemonio, porque no es ni testimonio, es un tristemonio. Y uno dice, imagínate, ¿qué podemos esperar? Si a veces, y perdónenme esto, yo no sé, pero yo tengo 2 estudiantes este año, son hijos de pastores y son los 2 muchachos más rebeldes. No quieren saber de Dios. Es triste, pero es una realidad. Y son personas que de pronto todos los domingos se colocan en un púlpito a exponer la palabra. ¿Y qué de la casa? Porque a veces somos oscuridad en la casa y claridad en la calle. Entonces, mi hermano, no estamos coherentes con la palabra. El llamado en este momento es a vivir en armonía, a vivir en comunión con el pueblo de Dios y en armonía. Hasta donde dependa de nosotros, también dice la palabra, en todo lo que dependa de nosotros, vivir en armonía con aquellos que son del mundo. Entonces, mi hermano, ojo con ese patroncito que todos los días te molesta y de pronto ahí el Señor te está tratando. De pronto ese es el mecanismo que está buscando el Señor. Ese vecinito o esa vecinita que tiene que te descuartiza todos los días. Ese compañerito allá en la universidad, qué sé yo. Pero nosotros estamos llamados a vivir en armonía. ¿Y cómo apoyamos o cómo incentivamos, cómo gestionamos esa armonía? El Señor dice en su palabra que conocerán que son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando nos amemos los unos a los otros. Por lo tanto, ese espíritu que resucitó a Cristo ha sido derramado también sobre ti y sobre mí para que podamos amar. Para que podamos amar. Y dice la palabra, sin fingimientos, con corazón puro. Y sabemos que lo más difícil son las relaciones interpersonales. Yo a veces, ay Señor, si yo no fuera profesor, si yo tuviera 10 libros de contabilidad enfrente de mí, a mí nadie me va a estilar ahí. Pero lo más difícil son las relaciones interpersonales, las relaciones en la casa con nuestras esposas, las mujeres con sus esposos. Oiga, yo creo que si el Señor no me amara y yo no amara al Señor, yo hubiera dejado a mi esposa hace años. No porque no la ame, sino que las relaciones interpersonales son difíciles. 2 caracteres que a veces son tan opuestos. Y sobrellevar, perdonar, seguir adelante, amar. Pero a eso nos ha llamado el Señor. Y olvídese de ese cuento y que yo vivo con ella por los hijos. No, mi hermano, esa es la esclavitud más grande. Olvídese. Si usted va a seguir con esa persona es porque ha entendido que en Dios usted la debe amar o en Dios usted lo debe amar. Pero olvídese por los hijos, ¿no? Y que por el gustico, eso es por otra cosa. Olvídese. Que porque que cocina sabroso, no. Es por amor. Es por amor. Porque a eso somos llamados, a vivir en armonía. Y cuando nosotros vivimos en armonía, eso también glorifica a Dios. Yo he tenido enemigos. Hay un sacerdote que es el capellán de la institución con la que yo trabajo. Bueno, otro sacerdote. Y empezó a indagar sobre mí. Y me llamó y me dijo, venga, ¿usted que es evangélico? Sí, señor, yo soy evangélico. ¿Y cómo usted da clase de religión en un colegio que es no católico adherido a la iglesia, sino sus dueños profesan la fe católica? Digo, porque yo respeto las creencias y el rector lo sabe. Y nunca he tenido inconveniente con ningún niño porque sea de una fe distinta a la mía. Ah, pero yo lo admiro, ¿sabe? Yo me puse a indagar entre los vecinos y hablan muy bien de usted.
de su esposa, de sus hijos. Los tiene ahí. Qué bien. Pero qué triste cuando llegamos al barrio preguntando, oye, ¿dónde vive fulanita? La de la esquina. Esa que es más chismosa. Esa que con la vecina de frente, eso coge a toda la gente y la descuartiza. Eso lavan y planchan la calle con la lengua. No, mi hermano. Estamos llamados a vivir en armonía, porque eso también glorifica al Señor. Amén. El Señor enseña que la mejor muestra de que somos sus discípulos es amando. Por cuanto hemos renacido a una vida nueva, amémonos los unos a los otros y vivamos conforme a ello, porque somos nueva criatura en Cristo. Y si somos nuevas criaturas en Cristo, estamos capacitados para amar. Y aquí hay en el verso 3, 23 en adelante, entonces el apóstol establece la comparación con la carne que es como la hierba, pero que queda después que muere la hierba y muere la flor, queda ¿qué? La semilla. Y esa semilla que cae al suelo lleva intrínseca, lleva inmersa la posibilidad de generar vida. Es decir, es el acto mediante el cual nosotros morimos y por la palabra renacemos y generamos vida. Quizá usted ha vivido la experiencia de alguien que se comió un mango y tiró la semilla. Nunca la sembró, nunca la regó, nunca estuvo pendiente de ella, pero después de no sé cuánto, 15, 20 días, un mes, uno encuentra que viene brotando el nuevo árbol de mango. O la pepa de mango, porque aquí vamos a hablar así, sí, que la semilla, la pepa de mango, tú la tiraste y empieza a brotar el nuevo árbol. ¿Por qué? Porque la semilla lleva en sí el poder de generar vida. Y así es la palabra, mi hermano. La palabra tiene el poder de generar vida. Y por eso todo lo que hemos dicho en esta mañana. Los invito a apropiarse de esa palabra. Los invito a creer, a declarar la palabra para ustedes, porque es para la iglesia que está dada la palabra en esta mañana. Amén. Termino recordando un poquito lo que dice el Salmo 133 en su primer verso. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, mis hermanos, he aquí la agenda, he aquí el reto para los que hemos aceptado el llamado del Señor, para los que hemos renacido a una esperanza nueva, para los que estamos llamados a vivir en santidad y para los que hemos decidido y estamos comprometidos a vivir en armonía en una sociedad que tanto lo necesita. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios. Señor, muchas gracias por esta palabra que acaba de ser expuesta. Porque seguramente nos confrontaste, Dios, y nos llevaste a meditar sobre ciertas realidades. Una de ellas, las promesas, Señor, que tienes reservadas para nuestras vidas. Ese propósito perfecto que tú estableciste desde antes del inicio del mundo, de que nuestras almas pudiesen ser salvas y llegar un día delante de tu divina presencia. Para ello, Señor, requerimos de la santidad. Por eso, Señor, que tu Espíritu nos infunda la fuerza, el ánimo, el aliento. Ayúdanos a entender que en cada aflicción, que en cada prueba, que en cada dificultad hay un propósito tuyo. Y es que nuestra fe sea purificada para gloria, alabanza y honra de tu nombre. Oh Señor, llévanos a entender la necesidad de vivir en armonía, de amar, de soportar, de perdonar, de ser constructores de una sana convivencia, Señor, porque en ello también tú eres
glorificado. Ayúdanos a entender, Señor, que hay muchos ojos colocados sobre nosotros y que es quizá este proceso por el cual tú me estás llevando el motivo que tú has escogido para que otros también te puedan conocer, para que otros puedan aprender y para que otros te puedan seguir. Muchas gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que un día realizó tu Hijo en la cruz y a través del cual tenemos acceso no solo al perdón de nuestros pecados, sino a la salvación y a la sanación de nuestras almas. Muchas gracias en tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amo en